Hace unos días dejamos Europa por un motivo muy especial. Volvimos a Argentina, pero solo por un ratito. Nos esperaba un reencuentro único, nuestro segundo motorhome, la Jacuneta 2.0, con la que llegamos hasta Alaska. Esta vez la llevamos hasta Buenos Aires para una expo de motorhomes y aprovechamos para redescubrir la capital de nuestro país por un día. Porque no importa cuántos países recorramos, Argentina siempre será nuestra casa y nos regala algo especial. Hace ya una semana que estamos en Argentina, hemos estado aprovechando a visitar primero la familia de Santi, recargándonos energías, comiendo asados, muchos asados por supuesto. Muchos sabores argentinos que extrañábamos y aprovechamos también a hacer un súper recontra chequeo anual. Hemos visitado médicos de todas las índoles. Como siempre les contamos, mientras viajamos tenemos nuestra asistencia de viaje, ASIS365, que pueden escanear el código acá para tener un descuento, pero cuando volvemos a Argentina aprovechamos a hacernos todos los controles anuales. Porque el seguro de viaje funciona solamente para emergencias o accidentes. Todo lo que implica una cuestión de rutina, uno lo tiene que hacer en su propio país. Así que hemos aprovechado y le dedicamos bastante tiempo, además de la familia, a todos los médicos también. Así que estamos listos, 0 kilómetros para emprender las nuevas aventuras. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos acá en un punto perdido de la autopista Córdoba-Buenos Aires con este frío? Está cruel, o sea, en teoría acá en Argentina estamos en primavera, se debería estar viniendo el calorcito, pero está súper frío y como les anticipamos en el video anterior, nos vinimos a Sudamérica solo por un ratito para vivir dos grandes eventos. El primero arranca pasado mañana, que es la Expo Rodantear, una feria en Buenos Aires de motorhome aire libre, y como ya les habíamos anticipado, nosotros vamos a estar con los chicos de Silfred Motorhome, quienes han fabricado nuestros 3 motorhome. Y ahora, no solo que vamos a tener la oportunidad de vivir esta expo, sino que estamos esperando a los chicos de Silfred porque acá nos vamos en caravana con ellos. Pero lo más especial de todo es que viene la Jacuneta 2.0, que nos vamos a reencontrar con ella y la vamos a manejar de nuevo por un ratito para llevarla a la expo en Buenos Aires. Estábamos muy ansiosos y emocionados de reencontrarnos con la Jacu anterior, pero nunca creímos que nos íbamos a ir manejando desde acá hasta Buenos Aires. Así que una noticia que nos puso súper feliz. Estamos esperando para encontrarnos con ella. Literalmente es volver el tiempo atrás. Estamos manejando la Jacuneta en caravana con todos los vehículos de Silfred Motorhome. Para la expo ya le vamos a mostrar mucho más, que estoy re emocionado de haber vuelto a la Jacu. Se siente muy raro, o sea, por un lado es como volver a nuestra casita y por otro lado hay algunas cosas que sentimos distintas ya en el andar con la nueva Jacuneta, entonces es como, ¡ay, mirá, te acordás de esto! Y por primera vez estamos con esta Jacuneta en Buenos Aires. Bueno, estoy pensando que en realidad primera vez con alguna Jacuneta, porque con la primera habíamos pasado por bueno, me les vamos a mostrar a todos el Monumental, algo importante acá en Argentina para los que nos ven desde otros países. Cancha de River, para aquellos que no sepan. Estoy pensando que con la primera Jacuneta pasamos por provincia de Buenos Aires en algún momento, pero medio que por las afueras. Y después las veces que nosotros estuvimos acá fue sin Jacuneta. ¿Sí? Así que es nuestra primera vez en motorhome. Yo tenía ganas de que pasáramos por el obelisco con la Jacuneta. Hubiese sido todo un hito, pero me parece que no nos va a dar el tiempo porque hay que ir a llevar los motorhomes ya para la feria, que es en Costa Salguero. Estamos muy cerquita, a 5 kilómetros. Venimos todos en caravana. La verdad que fue un viaje muy divertido. Somos 6 motorhomes, todos de Silfred, viajando desde Córdoba hasta Buenos Aires. Sí, nosotros, para que no extrañemos a la Jacu nueva, tenemos ahí de referencia. Si no le prestás tanta atención, parece nuestro motorhome nuevo. Arrancamos una mañana, cafecito, no sé qué quisiera escuchar porque estamos en plena Avenida Corrientes. Miren dónde arrancamos el día de hoy.
a media cuadra del Obelisco, así que estamos en el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de nuestro país. Así que hoy vamos a salir a turistear. Nos merecíamos un día recorriendo la ciudad. Y como no podía ser de otra manera, arrancamos nuestro recorrido en esta esquina, frente al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, ícono de la ciudad, y que además es la intersección de dos calles muy importantes. Avenida Corrientes, que es por la que nosotros venimos caminando, que es donde se encuentran la mayoría de los principales teatros de la ciudad de Buenos Aires, tanto hacia allá, que es de donde venimos nosotros, que es en el sentido del Río de la Plata, y hacia allá, que estoy perdida con los puntos cardinales. Pero bueno, toda la avenida Corrientes. Y después la avenida 9 de Julio, que es la avenida más ancha del mundo, como luego decía la canción de la Versuit Vergarabat, con 140 metros de anchos. Así que cruzarla te lleva un buen tiempito. El obelisco se construyó en 1936 para conmemorar los 400 años de la fundación de Buenos Aires. Tiene 67 metros de altura y por dentro cuenta con una escalera interna de más de 200 escalones hasta su mirador. Como dato curioso, a partir del 1 de noviembre se puede subir al obelisco. Estamos caminando por la avenida 9 de Julio. El recorrido que nosotros vamos a hacer el día de hoy va a ser todo caminando porque tampoco tenemos demasiado tiempo, así que vamos a estar por acá. Sin embargo, la ciudad es enorme, es para recorrer durante varios días y una forma muy práctica de moverse es en subte, que para nosotros resulta raro porque en Argentina es la única ciudad que tiene subte. Así que para todos los que somos de otras provincias, es como cuando venís, no venimos del campo, pero es como que llegás a la gran ciudad. Pero la verdad es que tiene una red de transportes muy importante para la gran cantidad de habitantes y que la mayoría de las personas acá se mueven en transporte público. Y así como nuestra vida misma, veníamos caminando y una persona nos dijo Museo del Mate. Así que le preguntamos de qué se trataba, nos dijo que es un lugar que está recientemente abierto hace... Hola, ¿Cómo va? Hace un mes, así que vamos a ingresar a mostrarles algo tan típico que ustedes siempre nos preguntan en los videos, ¿qué es el mate? ¿Qué es eso que llevan? Así que vamos a mostrarles un poquito más de algo tan famoso y tan cultural de nuestro país. Bueno, así de improvisada en nuestra vida. ¡Wow! ¡Ay, qué espectacular! ¡Qué! Me encanta cuando pasan estas cosas. ¿Sí? Cero planificación. Porque estábamos dirigiéndonos por Avenida de Mayo, porque esta es la que nos lleva a Plaza de Mayo, Casa Rosada, lugares emblemáticos. Y de repente nos encontramos con esto. Qué bueno poder ver, porque hay tantos mates, tantas formas, tantas preparaciones diferentes. Y poder ver una exposición así está muy bueno. El mate es la bebida más tradicional de Argentina. Se prepara con hojas de yerba mate y agua caliente en un recipiente que también se llama mate. Se puede tomar de manera individual o también en grupo, pasando el mismo recipiente. Más que una infusión, es un símbolo de encuentro y amistad. Me emociona mucho ver cosas como estas y decir qué lindo país que tenemos. Y me encanta ver el mapa de la Argentina y ver por todos los lugares que ya hemos recorrido en nuestro país qué linda es Argentina. En la parte de abajo hay todo un museo y en la parte de arriba hay una enorme oferta de mates de todos los tamaños, formas, colores, de los distintos materiales. Si nosotros viviendo en un motorhome tenemos 1.000.000 de mates, que igual hemos tratado de reducir esa cantidad, yo creo que no hay casa de un argentino en la que no haya al menos 3 o 4 mates. Así que los invitamos a que nos pongan en los comentarios, tanto argentinos, uruguayos, brasileños, paraguayos, todos los que consumen mates, cuántos mates tienen en su casa. Pero vayan a contarlos bien, porque seguramente hay un montón que los tienen ahí metidos en alguna alacena que no lo tienen en mente. Y también se puede hacer una degustación de mates, degustación de yerbas sería. Ellos son vascos y están probando el mate. Por primera vez. ¿Y qué les pareció el mate? Caliente. Un pelín amargo. Es como una infusión de té
pero un pelín amarga. Pero no le hemos querido echar ni azúcar ni nada para no desvirtuar el sabor. Perfecto. O se prueba o no se prueba. Exacto. Como suelen decir, allí donde fuere, haz lo que vienes. Exactamente. Está rico, conforme lo pruebo más me gusta. Es una costumbre, o sea, uno normalmente de niños como que no nos gusta y uno se va acostumbrando y Sí, después... conforme lo tomo más lo pruebo, sí. También te haces al sabor un poco. Yo no queda agua. Bueno, gracias. Muchas gracias, muy amable. Y si uno quiere, puede hacer una degustación. Te cuesta 5.000 pesos por persona. Te eligen 3 hierbas. Los chicos te explican cómo se prepara el mate, te dan ahí para probarlo, para que uno experimente, sobre todo para aquellos que toman mate por primera vez. Y bueno, y además, como les decíamos, hay un montón de cosas que uno puede comprar para llevarse su propio mate o la yerba. La verdad, estoy gratamente sorprendido. Me encantó haber descubierto este lugar de casualidad. Me parece que tiene un precio súper accesible y muy recomendable para todos los extranjeros que quieran venir a conocer un poquito más del mate. Cuesta 5.000 pesos la entrada, 10.000 pesos si uno quiere hacer la entrada con una visita guiada, y que además nos decían que si uno paga la de la visita guiada, esos 5.000 pesos después te los bonifican en una compra, y si no, además contratas después la degustación. Pero bueno, ojalá que todos los extranjeros que nos ven se animen a venir a conocer y probar y sentir cuál es el sabor del mate, una bebida que nos acompaña a nosotros en nuestro día a día. Y ahora sí, vamos a continuar nuestro recorrido hacia la siguiente parada. Como pueden apreciar, las construcciones de la ciudad son hermosas. Y de hecho, Buenos Aires es conocida como la París de Sudamérica. O sea, como para que no extrañemos nuestro viaje por Europa. Te diría que en este momento el entorno de la Jacuneta es igual a nuestro entorno estando a miles de kilómetros de distancia. Y hemos llegado a uno de los lugares de más historia de nuestro país. Estamos en estos momentos en Plaza de Mayo. Yo creo que debe ser el lugar más emblemático de la ciudad. Porque por allá, en 1810, un 25 de mayo, acá en el Cabildo, se produce la Revolución de Mayo, que luego de esto, 6 años después, el 9 de julio de 1816, iba a permitir que declaráramos la independencia del Virreinato del Río de la Plata, que era a donde pertenecíamos nosotros en aquel entonces, y eso se firmó en Tucumán. En la Casa de Tucumán, que también hemos visitado. Podemos decir que les hemos mostrado los 2 sitios principales de la historia de nuestro país, de las fechas patrias que siempre celebramos. Originalmente el Cabildo era mucho más largo, si ven alguna imagen, se recortó para poder hacer las avenidas hace un montón de años y hoy quedó mucho más chiquito. De acá venimos nosotros, Avenida de Mayo, tenemos el Cabildo, acá estamos en Plaza de Mayo, y hacia allá de fondo tenemos la Casa Rosada, que es la casa de gobierno de nuestro país, que en tantos videos siempre hemos hablado cuando visitábamos las casas de gobiernos de otros países y decíamos, esto sería como la Casa Rosada. Bueno, acá tienen con ustedes la famosa Casa Rosada de Argentina. Y de este lado, en el otro extremo, tenemos la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Y tanto este punto como el Obelisco son los 2 sitios donde se producen las concentraciones de gente, ya sea para festejar o para cualquier tipo de protesta. Son los 2 puntos de la ciudad. Y en este famoso balcón es donde se ven siempre a los presidentes saliendo. La Casa Rosada, si bien se llama casa, no es el lugar donde vive el presidente, sino donde viene a trabajar. El presidente actual, tengo entendido que no trabaja acá en la Casa Rosada. Bueno, justo estaba grabando eso y miren, ahí hay una chica dando un free walking tour que siempre nos gusta hacer en las diferentes ciudades. Y contaba que cuando el presidente está acá ponen 2 banderas y si no, hay solo una. O sea que en este momento el presidente de la nación está acá en la Casa Rosada. Porque lo que es la residencia del presidente es Casa de Olivos. No tengo noción para qué lado queda de... Vamos a dejar acá un mapita. Está como de la cancha de River, de Núñez y Belgrano, un poquito más alejado. Ah, mira, la verdad es que no sé, ¿hay manera de pasar por ahí? Yo tengo entendido que no, o sea, se debe poder pasar por afuera. Por afuera, obvio, no es que va a ir. No, sí, ahora que hago memoria, un montón de veces cuando mirábamos los noticieros y demás que hay algún problema o elecciones, se enfoca la Quinta de Olivos desde afuera.
Y también recién escuchamos que la guía decía que si están todas estas vallas preparadas acá es porque se viene alguna manifestación y que es mejor... Dijo, si hay vallas es porque me tengo que ir rápido. De hecho, hay un montón de unidades acá de televisión, muchas cámaras. Vamos a googlear a ver si nos enteramos qué está por pasar acá. Preguntamos recién y nos dijeron que no estaba pasando nada raro, simplemente que había una reunión de gabinete, así que está el presidente con todo su equipo acá en la Casa Rosada. Supongo que deben estar ahí todas las cámaras a la espera de filmarlos saliendo y demás. Y dejando atrás la Casa Rosada, vamos a ingresar ahora a la catedral, porque además de ser la catedral, por acá la entrada, acá se encuentra el mausoleo de los restos del general San Martín, padre de la patria. No me esperaba encontrar esta catedral acá en Buenos Aires ni en pedo. Tremenda, ¿está? Acá es donde todos los años, el 25 de mayo, se realiza el Te Deum y viene el presidente, se realiza acá. Miren, ahí donde está toda esta gente y está... A ver, no, podemos entrar. El libertador general José de San Martín fue el padre de la patria argentina. Lideró la lucha por la independencia del sur de América y fue clave en la liberación de Argentina, Chile y Perú. Sus restos descansan hoy en la Catedral de Buenos Aires, custodiados por los granaderos a caballo. Acá cerca, a 1,5 kilómetros, esto es más o menos como cuando en el video que les contábamos de París, que queda todo como cerca para que no te tomes un transporte público, pero vas a tener que caminar. Encuentra San Telmo. Nosotros los dos ya conocemos Buenos Aires, estamos haciendo esta recorrida más que nada para poder compartirles a ustedes. San Telmo es un barrio muy popular acá por dos motivos. Hay una feria muy linda los fines de semana, muy grande, y por su gastronomía es un hermoso lugar para ir a degustar los típicos platos argentinos, comerse un buen asado, unas empanadas. Así que es un lugar que si vienen de visita a la ciudad lo pueden sumar en su recorrido. Nosotros vamos a seguir caminando para allá hasta Puerto Madero, que estamos muy cerquita, otro barrio muy popular acá en Buenos Aires. Terminamos de grabar la palabra empanadas y miren lo que es esta vidriera. Qué vidriera con joyas y esas cosas, mirá. Qué mejor que esto, cómo no enamorarse de unas empanadas o unas medialunas. 1.000 pesos cada una. Y el típico desayuno argentino, como en muchos países comen arepas, huevo revuelto, 1000 cosas, acá café con medialunas. El típico, un café con leche y 2 medialunas, desayuno típico argentino, 4.900 pesos. Recorriendo la ciudad se van a encontrar con un montón de monumentos, tanto de personajes reales, como por ejemplo Carlos Gardel, o personajes ficticios que hacen a la historia de nuestro país, como por ejemplo Mafalda, todos personajes de historieta. Y por acá nos encontramos con el famoso Eternauta, que se ha tanto popularizado ahora con una nueva serie argentina. Pero es una historieta vieja, así que bueno, van a encontrar en distintos puntos de la ciudad diferentes personajes a lo largo del recorrido por la ciudad. Y llegamos a Puerto Madero, uno de los barrios más modernos de la ciudad. Toda esta parte es muy loco porque hace muchos años estaba completamente abandonada. Durante muchos años fue una parte abandonada de la ciudad. Y el día de hoy es considerado el barrio más caro de Buenos Aires, comparado con algunas partes de Latinoamérica, uno de los lugares más tops, digamos, en cuanto al nivel. Para que se hagan una idea, el metro cuadrado acá ronda en un valor entre unos $5.000 a $7.000 el metro cuadrado, y dice que en algunos edificios puede llegar a costar hasta $10.000. ¿Quién hubiese sabido, cuando esto era un regalo, comprar unos terrenitos acá? Hoy seríamos millonarios.
Esta es otra de las grandes postales de Buenos Aires. Normalmente cuando uno ve en los medios de comunicación en que ponen cámaras en vivo en la televisión, suele ver esta imagen que es el Puente de la Mujer, que fue diseñado por Santiago Calatrava y simboliza una pareja bailando tango. Y acá enfrente tenemos la terminal de Buquebus, que es el ferry que une Buenos Aires con Colonia y Montevideo. Que les mostramos esa experiencia cuando, después de haber despachado la Jacuneta para Europa y nos vinimos hacia Argentina para tomar el avión que nos llevó a República Dominicana. Así que si no han visto todos esos videos en el canal, tienen mucho para ver. Así que para todos los uruguayos que quieran venir a conocer esta hermosa ciudad, es muy fácil venir desde Uruguay. Y en nuestro recorrido por la ciudad también vamos a pasar por las icónicas Galerías Pacífico, uno de los shoppings más famosos acá en la ciudad. Uy, lo lindo que está, fresquito. Calor que hace, no se imaginan. Bueno, acá ya se está viniendo el veranito. Obviamente, aparte del shopping, algo muy icónico acá en la galería son las obras de arte. Miren esta cúpula toda pintada. Creo que a este recorrido turístico no le va a faltar prácticamente nada del centro de la ciudad, obviamente. Estamos por ir a comer a un bodegón para mostrarles alguna comida típica. Y estamos caminando en estos momentos por calle Florida, que es una peatonal súper conocida acá también en la ciudad. Vamos a entrar a un típico bodegón. Estos lugares, además de ser típicos por su comida, es la decoración. Algo muy típico en Argentina es que vos te sentás y siempre algo te traen para comer. O un pan con manteca, o simplemente una panera. En este caso, 2 empanaditas. El hambre que tengo. ¿Extrañaste la panera? Un montón. Es lo que más sufrimos en los demás países porque es como el pan es parte de nuestra mesa. Proboleta por acá y una clásica milanesa a la napolitana con papas fritas. Más argentino. No se consigue. Es cosa que me fascina la proboleta y desde que llegamos a Argentina que quería comer. Típica milanesa bien gruesita, a la napolitana, frita, las papas en grasa. Tienen que tener cuidado, digamos, o sea, dependiendo cuánto coman, porque las milanesas son grandes. Hay lugares en los que vos puedes pedir la milanesa por talle, S, M, L. Entonces, si venís con otra persona, está bueno para compartir. Esta era una milanesa individual. Lejos lo que más extraño es el asado y las milanesas. No, fabuloso. Y cuando tu esposa te hace milanesas, Obviamente, pero bueno, la carne acá en Argentina no se encuentra en otro lado. Miren lo que es este flan con crema y dulce de leche, el clásico flan mixto. Se me hace agua a la boca. tengo un problema. Cuando es así, con flan y crema, es como que no puedo mezclar flan y la crema. Necesito comer una cucharada con cada cosa. Lo rico que está. Creo que me quedo con el dulce de leche para el flan. La crema para las frutillas. Es tremendo. Qué rico. Qué comida rica tenemos en Argentina. Lo malo de ahora es que llenos así, seguir con el recorrido se va a poner cuesta arriba. Pero me motiva mucho lo que vamos a ir a visitar porque esto sí que no lo conozco. Vamos a ir a un
otro icono, ya sé, lo hemos dicho 80 veces a lo largo del video, pero bueno, son los puntos más famosos que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es ir al famosísimo Teatro Colón. Y además, o sea, porque lo hemos visto de afuera, eso sí seguro, pero vamos a ir a hacer una visita guiada, así que me tiene muy motivada a poder ¿Tenemos conocerlo. reserva ya? No, Vamos a ver si conseguimos. pero ya la voy a hacer. Vamos a ver si conseguimos entrada. La verdad que el bodegón estuvo riquísimo. Pagamos 47.000 pesos para los dos. Vamos a dejar acá una tablita con otros precios que había justo un cartel ahí afuera cuando salimos. En estos momentos vamos caminando por calle Lavalle, que es otra peatonal, de las más céntricas. Es como que vas caminando con una banda de sonido, Cambio, dólar cambio. pero en la misma cuadra pueden haber hasta, no sé, 10 personas Sí, o más. que te ofrecen cambio. Y otra que la vimos más ahí cuando estábamos por la Casa Rosada. Algo muy típico, que el vendedor de helados Hay palito, bombón helado. es como música para nuestros oídos porque es... Guaraní, uruguayo, chileno, mexicano, colombiano, De todo tenía que estar. No sé si se habrá escuchado porque tenemos los micrófonos, pero bueno, justo hay una chica ahí ofreciendo. Pero bueno, son sonidos muy típicos que hacen a nuestro país. Ya estamos de vuelta en Avenida 9 de Julio. Vamos a cruzarla para ir hacia el Teatro Colón. Me voy a poner el cronómetro para ver cuánto tardamos en cruzar. Dale. Vamos. ¿Cuánto tiempo tardamos en cruzar la avenida más ancha del mundo? Hay obviamente que un montón de carriles exclusivos, como pueden ver acá, para colectivos, entradas a estacionamiento subterráneos. Y bueno, cada una tiene su semáforo, así que ya nos ha tocado en rojo. ¿Llegaremos en este tirón? A ver, Yo creo que sí. miren, acá por ejemplo hay una entrada a un estacionamiento subterráneo, por ahí abajo, que no entraríamos con la jacuneta por la altura, como nos pasa siempre. Bueno, cruzamos en 2 minutos 18 en cruzar la avenida 9 de Julio. Llegamos y justo salió una visita guiada, así que tenemos ticket. De todos modos salen... Ahí entramos. De todos modos salen cada 15 minutos. Hay en español, en inglés y en portugués. Valen 28.000 pesos por persona para extranjeros y la mitad, 14.000 pesos para argentinos. Así que nos vamos por adentro. Acabamos de terminar la visita, fue casi de 1 hora, la verdad es que estuvo espectacular. No se pueden tomar videos ni fotos con flash, por esa razón no tenemos filmaciones dentro, pero sí podíamos sacar fotos, así que vamos a tratar de compartirles acá algunas de la belleza de teatro que tenemos en nuestro país, considerado uno de los más importantes del mundo, de los mejores en cuanto a la acústica. Yo, por ejemplo, todo el tiempo creía, y creo que a muchos les pasa, que la entrada principal es la que está por 9 de julio y nos explicaba el guía que no, que es esta que está acá. Esta es la entrada principal. De hecho, creo que es la primera vez que veo esta parte del Teatro Colón. Este no fue el primero se construyó en el año 1857 en Plaza de Mayo, donde estuvimos recorriendo el día de hoy, hasta que se cerró en 1888 para empezar a construir el que conocemos hoy en día. Tardaron 20 años en construirlo, finalmente se inaugura el 25 de mayo de 1908 y hubo 3 arquitectos que participaron en su construcción. Francisco Taburini, que fue el primero que hizo el proyecto, después Vittorio Meano, que reemplazó al primero porque había fallecido, y luego este también fallece, así que el último arquitecto fue Jules Dormal. La verdad es que es una belleza poder recorrerlo, las construcciones, el mármol, los detalles, las pinturas. Nos explicaba el guía que había partes que fueron inspiradas en el Palacio de Versalles, que les estuvimos mostrando hace muy poquitos videos atrás, y realmente en el momento que ingresamos a la parte principal del teatro es... no sé, es difícil de poner en palabras. Justo había una banda que estaba haciendo una prueba de sonido. Acá una aclaración. Había un cartelito cuando nosotros llegamos que decía que posiblemente se podía llegar a estar haciendo una prueba de luces y que por esa razón, cuando llegues ahí, esté totalmente a oscuras. Nos dijeron que eso pasa todos los días del año. Es un teatro que está activo. Entonces, que hay bandas, grupos, no sé cómo se llama, que pueden estar haciendo pruebas. Entonces puede ocurrir eso. Por suerte tuvimos la oportunidad de verlo y la verdad es que es una belleza. Me encantaría tener la oportunidad de ir a ver una obra ahí al teatro, me parece algo
muy lindo. Última parada del día y estos cuerpitos ya no dan más de tanto caminar. En estos momentos estamos por Avenida Santa Fe, otra avenida importante, y vamos a ingresar a otro lugar que tampoco conocía y siempre que vi fotos tenía muchísimas ganas, que es la librería de El Ateneo, y esta en particular porque es muy bella. Esto anteriormente era un teatro y desde el año 2000 pasó a ser una librería. Cuando Caro me dijo, vamos al Ateneo, yo le digo, tanta historia por una librería. Acá apenas uno entra, muchos libros, pero No. Me parece muy loco de después de haber estado en el Teatro Colón, es como un mini Teatro Colón hecho librería. me parece muy loco que esto sea una librería privada. ¿Qué techo? Y el escenario. Me encantó, realmente había visto muchas fotos y me parece bellísima. La cantidad de gente que hay, no sé cuántas terminarán comprando algún libro, pero a venir a conocer el lugar es impresionante la cantidad de gente que hay. Y sin dudas que vale la pena venir. Ya estamos en calle Corrientes para terminar nuestro recorrido y como les contábamos, en esta calle hay un montón de teatros. Así que te vas a ir encontrando con un montón de carteles, con las obras que están en cartelera y además todos los teatros que están por acá por Avenida Corrientes. Y anoche vinimos a este lugar con todo el equipo, vinimos a tomar un helado a Cadore, que es considerada una de las mejores heladerías del mundo. No lo decimos nosotros, lo dice el National Geographic, que no sé qué tiene que ver mucho con helado. Tiene muy buenas reseñas. Es muy difícil saber si está dentro de los 10 mejores helados más ricos del mundo. Alguien debería haber probado todos los helados del mundo para decir eso. ¿Te gustaría ese trabajo vos? La verdad, me podría postular, pero que son ricos, son muy ricos. Yo soy fanática del helado de dulce de leche y anoche me pedí súper dulce de leche y de los mejores helados de dulce de leche que he probado en la vida, así que vale la pena venir a tomarse un heladito acá. Pero vengan con paciencia porque hay que hacer fila, vengan el día o la hora que vengan, por lo que leímos hay que hacer fila. Y acá toda esta parte durante los fines de semana y no sé si algún otro día se hace peatonal, entonces está lleno de gente. Y al igual que como vimos en Hollywood cuando estábamos viajando por Estados Unidos, acá por Avenida Corrientes te vas a encontrar en un montón de lugares donde hay estrellas con los nombres de artistas famosos relacionados al teatro, por todo lo que veníamos contando recientemente. La verdad que ha sido un día hermoso. Nos ha encantado estar de turistas en nuestro país, en Buenos Aires. La pasamos espectacular. Obviamente que nos quedó muchísimo de la ciudad por recorrer. Hay muchos barrios, cosas lindas para visitar que nos quedarán para otro video. Nosotros nos vamos a descansar y a preparar porque se vienen 4 intensos días llenos de motorhome, vida al aire libre, un hermoso evento que vamos a vivir acá en Buenos Aires, la Expo Motorhome. Gracias a todos por habernos acompañado. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte las próximas aventuras.